Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast multilingüe que les cuenta las últimas novedades y descubrimientos en ciencias naturales. Con la primera noticia les contamos cómo la actividad humana está alterando el equilibrio entre plantas e insectos, una interacción que lleva millones de años y que ha impulsado la evolución conjunta de las defensas químicas en las plantas y las estrategias de adaptación en los insectos. Un estudio reciente, realizado por los doctores Zhang y Bochum de la Universidad de Michigan, investigó el efecto del glifosato, un herbicida ampliamente utilizado como posible agente genético capaz de alterar estas dinámicas ecoevolutivas, con implicaciones significativas para los ecosistemas. El estudio se centró en Hyponomea purpurea, una maleza común, analizando dos grupos experimentales, uno tratado con glifosato y un grupo de control. Tras aplicar el herbicida, los investigadores evaluaron los daños causados por los insectos y midieron la supervivencia de las plantas como indicador de su fitness, es decir, su capacidad para adaptarse al ambiente. Los resultados fueron sorprendentes. Las plantas tratadas con glifosato eran significativamente más vulnerables a la herbivoría que el grupo de control. Es decir, las plantas debilitadas por el herbicida fueron más atacadas por depredadores. Según la hipótesis de los investigadores, el glifosato podría interferir con la vía del Shikimate, un proceso metabólico clave para la síntesis de compuestos químicos utilizados por las plantas como defensa contra los insectos. Cuando este mecanismo se bloquea, las plantas pierden gran parte de su capacidad para resistir ataques. Otro hallazgo interesante fue que las plantas resistentes al glifosato no solo estaban protegidas del herbicida, sino que también resultaron ser más resistentes a los insectos herbívoros. Estos datos, inesperados según la teoría ecológica, sugieren que los mecanismos genéticos subyacentes a la resistencia al glifosato podrían interactuar con los que confieren resistencia a los insectos, tal vez mediante una base genética común o fenómenos epigenéticos. Dichos fenómenos afectan el funcionamiento de los genes sin alterar el ADN, actuando como interruptores que regulan ciertos procesos. Además, las plantas resistentes tendían a producir más semillas que las sensibles, obteniendo una ventaja evolutiva que podría llevarlas a dominar las poblaciones futuras. Este hallazgo sugiere que además de sobrevivir mejor, estas plantas son más eficaces a la hora de transmitir sus genes a la siguiente generación. Los resultados de este estudio destacan cómo el glifosato, un herbicida introducido por el ser humano, puede alterar la dinámica ecoevolutiva entre plantas y herbívoros. No solo reduce la eficacia de las defensas químicas de las plantas sensibles, sino que también puede favorecer la selección para una mayor resistencia tanto a los herbicidas como a los insectos. Esto podría interrumpir la coevolución de larga data entre los dos grupos, llevando a las plantas a desarrollar defensas más fuertes sin que los insectos evolucionen al mismo ritmo. Como consecuencia, los herbívoros podrían cambiar su comportamiento, prefiriendo plantas menos resistentes al glifosato y alterando la composición de la comunidad de insectos herbívoros. La alteración de estas interacciones no es solo un problema ecológico, podría generar consecuencias en cascada en otros niveles de la red alimentaria. La agricultura intensiva y el uso masivo de herbicidas como el glifosato no solo afectan a los cultivos, sino también al entorno natural, modificando procesos evolutivos que han tardado millones de años en desarrollarse. Este estudio es un llamado de atención sobre cómo las actividades humanas, diseñadas muchas veces para resolver problemas inmediatos, pueden tener efecto a largo plazo, que son difíciles de prever. Por ello, es esencial seguir investigando estas dinámicas para comprender y mitigar sus efectos, promoviendo enfoques de manejo más sostenibles y respetuosos con el equilibrio natural. Seguimos en compañía de las plantas, pero moviéndonos hacia la Amazonia, donde un grupo de investigadores de varios institutos brasileños, desde Belém hasta Pará, estudió el impacto del cambio climático en una familia botánica fundamental, las Cyperaceae. Esta familia incluye más de 5.000 especies distribuidas principalmente en regiones tropicales, habitando hábitats tanto terrestres como acuáticos. Las ciperáceas desempeñan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas, ya que controlan la eutrofización, reducen la sedimentación en los ríos y contribuyen a la purificación del agua. Además, se utilizan como plantas ornamentales en acuarios,
gracias a su capacidad para crear microhábitats. Sin embargo, el cambio climático y la expansión de las actividades humanas están alterando rápidamente los hábitats donde viven estas plantas. La eliminación de la vegetación ribereña provoca un aumento de la sedimentación en los cursos de agua, así como una reducción de su calidad, que presenta un pH más bajo y menos oxígeno disuelto. Con el objetivo de evaluar cómo afectará el cambio climático a esta familia, los investigadores seleccionaron 12 especies en función de su distribución espacial en la Amazonia y el número de observaciones disponibles. Luego las dividieron en 3 grupos según su hábitat: acuático, anfibio y terrestre. Para estudiar los efectos del cambio climático se utilizó el modelo climático global SSP-585, un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero que predice grandes cambios climáticos futuros. Con modelos de distribución de especies, los investigadores analizaron la relación entre variables bioclimáticas, como la temperatura media anual y la estacionalidad de las precipitaciones, y la distribución de las plantas. Además, evaluaron el papel de las áreas protegidas en la Amazonia para comprender si podrían ofrecer refugio a estas especies. Los resultados muestran que, aunque la mayoría de las especies todavía están relativamente extendidas, el futuro parece preocupante. La pérdida de hábitat podría alcanzar el 43% para especies acuáticas como Scleria amazónica, mientras que especies terrestres como Cyperus reflexus podrían perder hasta el 93% de sus áreas adecuadas. Se encontró que la temperatura media anual es un factor positivo para las especies acuáticas y terrestres, pero tiene un impacto negativo para las especies anfibias. Por otro lado, la estacionalidad de las precipitaciones podría favorecer a las especies anfibias, mientras que las inundaciones y sequías extremas representan amenazas para todas las categorías. Un rayo de esperanza proviene de las áreas protegidas. Muchas de las especies analizadas encuentran refugio en estas zonas, y las proyecciones futuras señalan que serán fundamentales para asegurar la supervivencia de las Cyperaceae. Sin embargo, los investigadores advierten que es necesario ampliar el tamaño y la eficacia de estas áreas protegidas. No obstante, estas medidas por sí solas no serán suficientes. Se necesita un compromiso global para salvaguardar los ecosistemas de la Amazonia y evitar cambios que podrían resultar irreversibles. La siguiente noticia nos lleva al frío de los Alpes, para hablar de cómo las estaciones de esquí están amenazando los refugios climáticos, es decir, aquellas zonas que hoy y en el futuro ofrecen condiciones adecuadas para la supervivencia de especies vulnerables al cambio climático. Los refugios climáticos son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, ya que garantizan hábitats estables en un contexto de rápidas transformaciones ambientales. Sin embargo, en los Alpes estos refugios suelen estar situados cerca de las estaciones de esquí, y a medida que aumentan las temperaturas, la presión sobre ellos puede intensificarse, ya que es probable que las instalaciones de esquí se trasladen a mayores altitudes. Un grupo de investigadores italianos, liderados por la doctora Roseo, analizó este potencial conflicto evaluando tanto el impacto de las estaciones de esquí existentes como el de las nuevas infraestructuras que podrían construirse en el futuro. Para ello, superpusieron computacionalmente el mapa de los refugios climáticos de algunas aves alpinas y el de las pistas de esquí, incluyendo una zona de amortiguamiento de 1 kilómetro alrededor de las pistas. Este enfoque permitió considerar no solo las pistas en sí, sino también las perturbaciones asociadas como la preparación de las pistas, la infraestructura de esquí, la gestión del territorio y el esquí fuera de pista. Además, los investigadores modelaron la distribución potencial de las pistas de esquí, tanto en las condiciones actuales como en escenarios futuros, en función de variables como la pendiente, la radiación solar, la temperatura media anual y las precipitaciones. Actualmente, las pistas de esquí en los Alpes cubren una superficie estimada de 489.119 hectáreas, con una altitud media de las estaciones de esquí en torno a los 1.792 metros sobre el nivel del mar. Los refugios climáticos, fundamentales para la biodiversidad, se superponen con las pistas de esquí en un total de 160.739 hectáreas, es decir, el 57% de la superficie de los refugios climáticos se encuentra actualmente en zonas aptas para instalaciones de esquí.
Esta superposición resalta el impacto potencial de las infraestructuras de esquí en hábitats vitales para muchas especies. Las proyecciones para el periodo 2041-2070 prevén un aumento significativo de esta superposición, con valores que podrían alcanzar el 69-72% dependiendo del modelo climático considerado. En términos absolutos, eso se traduciría en un aumento de entre 17.000 y 21.000 hectáreas, equivalente a un incremento del 21-25% respecto a la situación actual. Estos datos destacan la importancia de adoptar estrategias para reducir el impacto de las estaciones de esquí en los refugios climáticos. Es esencial considerar la distribución espacial de estos refugios en las decisiones de planificación, equilibrando los objetivos socioeconómicos con la necesidad de proteger la biodiversidad. Esto es particularmente urgente porque muchos refugios climáticos están ubicados fuera de áreas protegidas y por lo tanto no se benefician de herramientas de protección específicas. Los organismos públicos, aunque a menudo colaboran con empresas privadas, desempeñan un papel clave en la planificación y aprobación de nuevas construcciones. Tener en cuenta la importancia ecológica de los refugios climáticos no solo podría preservar la biodiversidad alpina, sino también hacer que el futuro de los deportes de invierno sea más sostenible. Pasemos ahora a un habitante icónico de las aguas del Caribe, el manatí de Florida, o Trichechus manatus latirostris, una de las dos subespecies del manatí del Caribe. Un estudio reciente realizado por los doctores Plukan y Tullman arrojó luz sobre el origen cronológico y la expansión del manatí de Florida, revelando detalles cruciales para la conservación de esta especie. Hasta ahora se sabía poco sobre la presencia de estos animales antes de la década de 1950, y la investigación rara vez se centraba en las poblaciones premodernas. Conocer la historia del manatí es esencial para planificar acciones de conservación efectivas y sostenibles. Los investigadores, por lo tanto, recopilaron datos sistemáticos y oportunistas de registros arqueológicos e históricos, analizando restos de manatí en sitios precoloniales e informes de archivo de avistamientos, dividiendo los resultados en 4 periodos históricos. Durante el periodo precolonial, que abarca desde el 12.000 a.C. hasta el 1513 d.C., no hay evidencia arqueológica definitiva de la presencia de manatís en Florida. Aunque se han encontrado huesos de manatí, a menudo se trataba de fósiles reutilizados como herramientas, sin indicios de caza activa. Cuando llegaron los primeros exploradores europeos, hablaban de vacas marinas o lobos marinos, términos que también podían referirse a focas o ballenas. En el siglo XVIII llegaron los primeros avistamientos confirmados. En 1774 se describe en detalle el esqueleto de un manatí. Posteriormente, en el siglo XIX, los manatís comenzaron a ser comunes en el sur de Florida, al punto de que su carne y piel eran cazadas y comercializadas intensivamente, especialmente hacia Cuba. Sin embargo, su distribución seguía siendo limitada, existiendo escasos informes en las zonas costeras del Golfo de Florida. A finales del siglo XIX, comenzaron a ser más comunes a lo largo de la costa atlántica sur y central, con avistamientos ocasionales en la bahía de Tampa y el puerto de Charlotte. En 1892, una ley estatal protegió los manatís, considerados en riesgo de extinción. En el siglo XX, particularmente en la década del 1950, los manatís se convirtieron en un atractivo turístico y en símbolo de los ecosistemas acuáticos de Florida. Sin embargo, la evidencia arqueológica e histórica sugiere que los manatís nunca han sido tan comunes ni tan extendidos como lo son hoy. Esto cuestiona la idea de que su población natural era mucho mayor en el pasado y que su disminución es un fenómeno reciente. Más bien, la expansión de las poblaciones modernas no es el resultado de un ambiente prístino, sino de factores humanos y ambientales como la creación de refugios termales artificiales, canales y leyes que prohíben la caza. Este estudio no solo corrige una narrativa histórica defectuosa, sino que proporciona una imagen clara de las causas de la expansión y contracción de las poblaciones de manatís. Comprender estos factores es fundamental para definir objetivos de conservación realistas, especialmente en una era de cambio climático y crecientes presiones antropogénicas. El estudio es una clave para planificar un futuro mejor para esta especie y los ecosistemas que dependen de ella. Concluimos las noticias de hoy adentrándonos en el mundo del juego entre adultos, un comportamiento social que se pensaba exclusivo de nuestra especie.
Un descubrimiento reciente relacionado con los chimpancés ha anulado esta creencia. El juego físico y social incluye acciones que, a primera vista, pueden parecer agresivas, como morder, abofetear y perseguir, pero que se realizan en un contexto lúdico. Esto implica un alto nivel de confianza entre los participantes y es un comportamiento que hasta hace poco se pensaba limitado a los jóvenes. Sin embargo, al igual que los humanos, algunos chimpancés continúan jugando hasta la edad adulta. Así lo reveló un estudio dirigido por la doctora Samuni y sus colegas, quienes observaron el comportamiento de 57 chimpancés adultos en Costa de Marfil durante un periodo de 6 años, registrando casi 5.000 sesiones de juego social. Durante estas sesiones, los investigadores observaron actividades que iban desde cosquillas, persecuciones y balanceos, hasta mordidas y tirones simulados. Algunos juegos incluían objetos como troncos, frutas, conchas, arena y agua. El estudio también reveló en qué situaciones es más frecuente el juego social entre adultos y cuál es su significado para el grupo. Los machos adultos, por ejemplo, tendían a jugar con compañeros con quienes habían tenido disputas recientemente, lo que sugiere que el juego puede actuar como un mecanismo regulador para reducir la tensión social. Además, los machos preferían jugar con individuos con quienes tenían fuertes vínculos de afiliación, probablemente debido a la confianza mutua. El juego entre adultos era especialmente común antes de actividades colaborativas cruciales, como la defensa del territorio o los viajes de caza. Los chimpancés que jugaban juntos tenían más probabilidades de cooperar durante estas actividades, lo que destaca que el juego social fortalece la cohesión del grupo. En cuanto a las hembras, el juego era más frecuente en días en que otra hembra del grupo estaba en celo, una situación que usualmente aumenta la agresividad y la tensión social. En estos contextos, el juego parece actuar como una válvula de escape, reduciendo el estrés y ayudando a mantener la estabilidad social. El juego entre chimpancés adultos no es solo una forma de entretenimiento, sino un comportamiento complejo que requiere comunicación, sincronización y respuestas rápidas. Además, el intenso contacto físico que se produce durante el juego, a menudo similar al de las interacciones agresivas, podría reforzar aún más la confianza entre los compañeros. Esta investigación abre nuevas perspectivas para el estudio del comportamiento social en chimpancés y otras especies, subrayando la importancia del juego incluso en la edad adulta. No solo sirve para mantener los vínculos sociales, sino que juega un papel fundamental en la reducción de la tensión y la promoción de la colaboración dentro del grupo. Con esto concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.